Algunas historias comienzan con encuentros y otras con ausencias. Esta nació del sonido de las olas rompiendo en el viejo puerto del antiguo México, donde un joven músico tocaba acordes que parecían conversar con el viento. María no tocaba para el público, tocaba para lo que le faltaba. Y, en aquellos días, la ausencia era casi rutinaria, falta de respuestas, falta de presencia, falta del abrazo que nunca llegaba con las cartas. Joaquín, un marinero moldeado por mares agitados, escribió desde lejos, prometiendo regresar, intentando mantener vivo un amor que cruzó océanos y tormentas. Pero el destino, que siempre gusta de poner a prueba los corazones más sinceros, escondió secretos entre una carta y otra. Todo el puerto parecía respirar, esperando algo. Las gaviotas surcaban el cielo como señales que nadie sabía interpretar. El mar avanzaba y retrocedía como si guardara verdades demasiado difíciles de decir. Y María, con los ojos llenos de anhelo, se preguntaba cuánto tiempo puede sobrevivir el amor cuando el silencio empieza a pesar más que las palabras. Las preguntas resonaban en su interior. ¿Cuánto vale la pena esperar? ¿Qué pasa cuando el amor llega demasiado tarde? ¿Y cómo seguir adelante cuando la vida insiste en separar aquello a lo que el corazón intenta aferrarse? Quizás ya hayas experimentado un amor a distancia. Quizás ya hayas esperado a alguien. Quizás ya hayas probado el amargo sabor de comprender que el tiempo avanza a pasos agigantados. Por eso, esta historia no se trata solo de María y Joaquín, sino de lo que sucede cuando el destino interviene entre dos almas que se aman. Se trata de cartas perdidas, decisiones postergadas, reencuentros dolorosos y silencios que lo dicen todo. Se trata de la belleza y el dolor de amar lo inamovible. Si esta historia te conmueve, si alguna parte de ella resuena en tu corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has vivido un amor así, bello, profundo y marcado por el tiempo. María do Porto siempre tuvo la sensación de vivir a medias. Por un lado, su cuerpo seguía el ritmo de los muelles, los repartos, las melodías que tocaba en la vieja guitarra heredada de su madre. Por otro, su corazón vivía en alta mar, perdido en algún lugar entre el viejo México y los puertos lejanos por donde navegaba Joaquín. En las noches en que el viento golpeaba con más fuerza contra la ventana, se preguntaba, en silencio, si lo que sentía seguía siendo amor, o solo la costumbre de esperar a alguien que quizá nunca regresara. Guardaba las cartas como si fueran reliquias sagradas. Cada página amarillenta tenía pliegues marcados por dedos temblorosos, manchas de lágrimas secas y garabatos en los márgenes donde escribió respuestas que nunca envió. Leía y releía las mismas frases hasta memorizarlas, como si la letra de Joaquín fuera un segundo idioma que solo su corazón entendía. Aún así, detrás de cada palabra cariñosa, había un miedo casi infantil a que, en algún momento, esa escritura simplemente dejara de llegar. En el fondo, María nunca confiaba plenamente en el tiempo. Pensaba que el tiempo era una especie de ladrón educado, no se lo llevaba todo de golpe, sino poco a poco, disfrazado de rutina, de silencio, de ya veremos. Sentía lo mismo cada semana que no llegaba ninguna carta. Primero venía la excusa racional: el mar se retrasa, las rutas cambian, las tormentas desvían los barcos. Luego, cuando se ponía el sol y el puerto se quedaba en silencio, surgía el pensamiento que más temía: ¿y si ya no quiere volver? Pero, por muy dolorosa que fuera, la esperanza persistía. Era casi irritante, esa esperanza. Incluso cuando le dolía el pecho de inseguridad, algo en su interior le decía que, en algún lugar del mundo, Joaquín también guardaba su rostro como un refugio. Esta fe obstinada era lo que la hacía despertar temprano, peinarse con cuidado, elegir un vestido menos usado, como si en cualquier momento pudiera aparecer tras una vela blanca en el horizonte. María vivía en un eterno quizás hoy, y eso la sostenía y la desgastaba al mismo tiempo. La música se convirtió en su forma de no volverse loca por la espera. Cuando la angustia se volvía insoportable, se sentaba junto a la ventana, observaba el mar oscurecerse y dejaba que sus dedos encontraran acordes que la expresaran. Interpretaba melodías nacidas de la ausencia,
Pequeñas canciones sin nombre que mezclaban añoranza e ira, amor y desconfianza. Quienes pasaban por la calle solo oían a una joven talentosa. Pero detrás de cada nota, María intentaba contener, con ambas manos, un sentimiento que se le escapaba entre los dedos. A pesar de todo, no era ingenua. Conocía el funcionamiento del puerto, sabía lo que se decía de los marineros en las tabernas tenuemente iluminadas y de las promesas hechas en los muelles. Había oído historias de mujeres que esperaron años a alguien que nunca volvió a aparecer, de cartas rotas, de nombres olvidados. A veces, estas historias parecían llamar a la puerta de su mente, pidiendo entrar. María decía que no, que con Joaquín era diferente. Pero la sombra de la duda se escondía en cada rincón de la casa, silenciosa, paciente. En los momentos más oscuros, cuando la luna tardaba en salir y el mar parecía un gran agujero negro que lo tragaba todo, María consideró una hipótesis que le desgarraba el corazón. ¿Y si su amor era fuerte solo en las cartas, pero demasiado débil para el mundo real? Le costaba admitirlo, así que no habló con nadie. Simplemente respiró hondo, dobló el papel de nuevo, lo guardó en la caja de madera y susurró su nombre, como si eso fuera suficiente para mantenerlo con vida. Pero en el fondo, sabía que ninguna fe es eterna si no recibe una señal a cambio. Y así, entre melodías y silencios, María vivía en un punto suspendido de su propia historia. Ni completamente feliz ni completamente destruida. Atrapada en una especie de eterno anticipo, como si la vida estuviera siempre a punto de comenzar de verdad con el regreso de Joaquín. Lo que aún no sabía era que esta espera, este estado emocional suspendido, no duraría mucho. Porque, pronto, no serían solo sus sentimientos los que le oprimirían el pecho, sino también el peso del propio puerto, de la época, de las voces y las miradas que rodeaban su vida a diario. María siempre ocultó un miedo que no se atrevía a confesarse ni siquiera a sí misma, el miedo a no ser suficiente para mantener a alguien a su lado. El puerto siempre había sido cruel con mujeres como ella, repitiendo siempre historias de amores que empiezan fuertes y mueren en silencio. Intentó ignorar estas voces, pero se le pegaban a la mente como sal en la piel. Cada retraso en las cartas de Joaquín hacía que esas viejas frases regresaran con fuerza. Y, aun intentando mantener la calma, sentía que la inseguridad crecía como una marea alta. Era un miedo antiguo, casi hereditario. Un miedo que la marcaba incluso cuando sonreía. Joaquín llevaba un dolor distinto, pero igual de intenso. Creció escuchando historias de marineros que prometían el mundo y regresaban en ataúdes improvisados, o nunca regresaban. Juró que jamás lastimaría a nadie de esa manera, pero vivía con la sensación de que el destino se burlaba de las promesas de los hombres. Amaba a María sinceramente, pero creía que amar también significaba evitar que sufriera. Y esto le hacía silenciar sentimientos que debían ser expresados. A veces perdía el sueño mirando el horizonte oscuro, imaginando su vida sin él. Y temía que así fuera más fácil, para ella, no para él. Intentó escribir cartas ligeras, pero las palabras le salían tibias, llenas de pausas, como si cada frase albergara dudas. No habló de sus miedos, ni del anhelo que lo desgarraba encubierta. Se guardó todo, pensando que era lo mejor. Pero María leyó entre líneas, sintió el cambio de tono, percibió las lagunas. Y esto la hizo reflexionar demasiado, algo peligroso para alguien que ya había aprendido a sobrevivir a la pérdida. Dobló las cartas lentamente, insegura, intentando convencerse de que era solo su cansancio. Pero su corazón le decía lo contrario. Y el corazón rara vez miente. El puerto alimentaba sus angustias, incluso sin quererlo. Cada barco que llegaba despertaba esperanza y, segundos después, frustración. María aprendió a disimular su decepción, pero le temblaban las manos cada vez que el cartero se acercaba con las manos vacías. Esos días, su guitarra sonaba más melancólica, casi como un llanto ahogado. Los vecinos lo notaban, pero no preguntaban. En el puerto, la tristeza es tan común como los fuertes vientos. Y María intentaba que nadie viera el peso que llevaba encima. Pero la música siempre revelaba lo que no decía. Mientras tanto, Joaquín luchaba internamente. En tierra,
Era fácil imaginar que podría regresar diferente, más fuerte, más dispuesto a construir una vida con ella. Pero en el mar, todo cambió. La soledad, el ruido de los mástiles, el balanceo constante, todo parecía recordarle que hacía mucho tiempo que no pertenecía a nadie. Tenía miedo de echar raíces y fracasar. Miedo de atrapar a María en promesas que tal vez no podría cumplir. Y esta batalla silenciosa dejó profundas cicatrices que jamás podría expresar con palabras. La verdad es que su amor era real, pero se asentaba en terreno inestable. Eran dos corazones que intentaban encontrarse a través de mares impredecibles, cargando con dolores que nunca sanaban del todo. María luchó contra el antiguo abandono que insistía en resurgir. Joaquín luchó contra la sensación de que amar significaba volverse demasiado vulnerable. Y, sin darse cuenta, estas sombras crecieron entre las cartas, ocupando espacios que antes estaban llenos de ternura. Fue un distanciamiento lento, casi imperceptible, pero constante. Un desequilibrio emocional que ambos sentían, incluso sin admitirlo. Y mientras ambos intentaban aferrarse al hilo que los unía, el tiempo hacía su trabajo silencioso. Las cartas se acortaban, la espera se alargaba, los miedos se intensificaban. El amor perduraba, pero temblaba. Y el mundo a su alrededor, lleno de rumores, mareas y destinos implacables, preparaba el golpe que lo cambiaría todo, el momento en que una sola carta perdida alteraría para siempre el curso de esta historia. María aún no lo sabía. Joaquín tampoco. Pero el viento del puerto ya parecía diferente, como si trajera una advertencia que nadie podía oír. Las dificultades comenzaron a acumularse como capas de sal en las cuadernas de los barcos. María se despertaba cada vez más temprano, no por obligación, sino porque el sueño ya no era un refugio. Caminaba por el puerto intentando distraerse, pero todo le recordaba a Joaquín. Las mujeres susurraban, algunas por malicia, otras por lástima. Y, aun fingiendo no oír, cada susurro le calaba hondo. Su obstáculo no era solo su ausencia, era el peso de la expectativa, el miedo a vivir una espera desesperada, la presión de un mundo que juzgaba antes de comprender. Y esto la desgastaba poco a poco, como una fina lluvia que destroza un techo. Los días sin respuesta se hicieron más largos, más silenciosos. El cartero ya conocía su mirada, esa esperanza disfrazada que intentaba no parecer desesperada. Siempre negaba con la cabeza, y María respondía con una sonrisa cortés, de esas que duelen más que las lágrimas. Regresó a casa con pasos pesados, como si llevara en su cuerpo todas las dudas del mundo. La guitarra la esperaba, apoyada contra la pared, y tocó para intentar respirar. Pero las melodías empezaron a salir temblorosas, casi como si el instrumento sintiera la ausencia con ella. Mientras tanto, Joaquín lidiaba con obstáculos que María ni siquiera podía imaginar. El capitán había cambiado de ruta, las tormentas retrasaban las llegadas y el barco siempre estaba al borde de algo, reparaciones, riesgo, tensión. Escribía cartas y las guardaba en el bolsillo por falta de oportunidad para enviarlas. A veces, la culpa lo carcomía por dentro. Sabía que cada día sin respuesta podía herirla, pero no tenía otra opción. Intentó escribir más, pero el agotamiento físico y emocional le hacía fallar la letra, sus frases perdían vida. Y temía que María interpretara todo de la peor manera posible. El mundo que los rodeaba era un recordatorio constante de que ningún amor es inmune al paso del tiempo. El puerto tenía sus propias injusticias, los rumores surgían de la nada, las historias cobraban fuerza sin necesidad de ser ciertas. Algunos decían que Joaquín había prosperado en tierras extranjeras. Otros decían que estaba enfermo. Otros, los más crueles, insinuaban que no tenía intención de regresar. María intentó ignorarlo, pero la mente humana es experta en creer primero lo que duele. Y, de noche, acostada sola, estos rumores resonaban como un trueno en su interior. Sus propios sentimientos se convirtieron en obstáculos internos. María se encontraba oscilando entre un amor profundo y un miedo insoportable. A veces deseaba que Joaquín regresara pronto, otras, deseaba que se alejara, solo para que el dolor cesara. Este conflicto silencioso la debilitaba, e intentaba ocultárselo incluso a sí misma. Pero cada nota que tocaba en la guitarra revelaba la verdad, estaba cansada de luchar contra lo invisible.
El amor la sostenía, sí, pero la duda la iba agotando poco a poco. Joaquín también estaba cambiando por dentro. Los largos viajes, los peligros del mar, las exigencias de la tripulación, todo esto lo endurecía, lo volvía más serio. Pensaba en el futuro, pero este parecía demasiado lejano. A veces imaginaba regresar y encontrarla casada, o peor aún, indiferente. Este pensamiento le dolía más que cualquier herida física que hubiera sufrido. Y este dolor silencioso le hacía dudar en sus palabras, temeroso de parecer demasiado frágil. Lo irónico es que fue precisamente esta vacilación la que creó aún más distancia entre ellos. Y mientras los obstáculos crecían como muros invisibles, algo más grande se acercaba. María seguía intentando creer. Joaquín seguía intentando escribir. Pero el mundo, siempre impredecible, preparaba un giro inesperado que ninguno de los dos podía detener. El destino, silencioso y despiadado, estaba a punto de intervenir de la forma más cruel, sacando de circulación la única carta que lo definiría todo, la que nunca llegaría a sus manos, la que transformaría su historia para siempre. Siempre hay alguien que se convierte en antagonista sin necesidad de alzar la voz, y en la vida de María, ese alguien nunca fue una persona específica, era el puerto mismo. El puerto tenía ojos, oídos y lengua. Repetía rumores como si fueran verdades absolutas, profiriendo comentarios que erosionaban la confianza en sí mismo de cualquiera. Observaba a María con esa curiosidad inquietante de quien siempre espera un mal final en una historia de amor. Las mujeres mayores fruncían el ceño al verla pasar. Los hombres la miraban con lástima. Y esa lástima era lo que más dolía. Porque la lástima tiene el sabor amargo de un destino decidido por otros. Joaquín también tenía su antagonista emocional, la vida en el mar. Las olas nunca eran solo olas. Eran desafíos, amenazas, recordatorios constantes de que allí nada estaba garantizado. Cada tormenta parecía poner a prueba su cuerpo y su alma. Cada noche sin estrellas lo obligaba a confrontar sus pensamientos más oscuros. Intentó concentrarse en el trabajo, en las tareas, en la rutina. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que luchaba no contra el mar, sino contra sí mismo, contra la idea de que tal vez nunca podría darle a María la estabilidad que merecía. Esta culpa palpitaba como una herida mal curada. El antagonismo también se apoderó de ellos en forma de silencio. Un silencio que creció, que tomó forma, que llenó los espacios donde antes existían palabras de amor. María leyó y releyó las últimas cartas, dándose cuenta de que algo en ellas había cambiado. Era como si Joaquín se aferrara a partes importantes de sí mismo. Como si la distancia le hubiera robado su ligereza. El puerto también lo comentaba. Es diferente, los marineros cambian, nadie vuelve igual después de tanto tiempo. María fingió no oír, pero cada frase se le quedó clavada como una astilla. Mientras tanto, los sentimientos que una vez los unieron comenzaron a volverse en su contra. María, sensible como siempre, empezó a interpretar cada detalle, cada demora, cada expresión tácita. Y Joaquín, cada vez más agotado emocionalmente, empezó a evitar tocar ciertos temas para no preocuparla. Esta excesiva cautela solo empeoró las cosas. Porque ella percibía la pérdida de profundidad en sus palabras. Y él sentía la presión de tener que sostener un amor que exigía más de lo que el mar podía dar. Al final, el antagonista era la vida, arrastrándolos en direcciones opuestas. La presión externa aumentaba. Un hombre del puerto, uno de esos que se consideran sabios, comentó que había visto un barco similar al de Joaquín anclado en otra ciudad, rodeado de mujeres extranjeras. Era mentira, pero los rumores no necesitan ser ciertos para doler. María lo oyó mientras caminaba por la calle y sintió un nudo en el estómago. No lo creyó de inmediato, pero el comentario se acumuló junto con todas las demás dudas. Y la duda, cuando crece demasiado, se convierte en sombra. Y una sombra, cuando toca el corazón, rara vez se va sin dejar huella. Por otro lado, Joaquín también lidió con comentarios venenosos. Algunos tripulantes, maliciosos o simplemente cansados, insinuaron que ninguna mujer esperaba tanto tiempo a alguien del mar. Decían que María, sin duda, había seguido adelante con su vida. Decían que la fidelidad de una mujer tan hermosa era un milagro.
Joaquín intentaba reírse de estas provocaciones, pero cada frase se le quedaba grabada en algún rincón de la mente. Y, en las noches más tranquilas, se preguntaba si acaso sería cierto. Preguntas como esa corroen más que cualquier tormenta, porque se instalan lentamente y nunca avisan cuando llegan. El peor antagonista, sin embargo, era invisible: el tiempo. El tiempo diluía los recuerdos, alteraba las percepciones, distorsionaba los sentimientos a ambos lados del océano. El tiempo hacía dudar a María al pensar en el futuro. Hacía temer a Joaquín estar perdiendo algo que ni siquiera sabía que existía. Y, mientras cada uno se enfrentaba a sus propios fantasmas, el destino preparaba la inevitable ruptura, una que no surgiría de una pelea ni de una traición, sino de un simple error humano, una carta que debería haberlos unido, y que, por cruel ironía, acabaría destruyendo lo que aún quedaba entre ellos. La tensión crecía como una tormenta que se asomaba en el horizonte, lenta, silenciosa, hasta que nadie pudo fingir que ya no la veía. María presentía que algo estaba cambiando, aunque Joaquín intentaba disimularlo en sus cartas. Sus palabras eran más cortas, su tono más distante, sus sentimientos más ocultos. Intentaba no sobreinterpretar, pero el corazón siempre comprende antes que la mente. En las noches, al contemplar el mar por la ventana, sentía que el amor aún existía, pero algo dentro de él sufría. Y esta premonición se volvía casi insoportable cuando las cartas tardaban más de lo habitual en llegar. Joaquín sentía la misma tensión al otro lado del océano. Con cada nuevo viaje, cargaba con más cansancio en el cuerpo y más confusión en el alma. Las responsabilidades aumentaban, los riesgos de las rutas se intensificaban y las noticias de inestabilidad en los puertos llegaban demasiado rápido. Quería proteger a María de todo esto, pero no sabía cómo. Y cuanto más intentaba ocultar sus miedos, más frío parecía. Le temblaba la mano al escribir, y a veces la página se manchaba con gotas de agua, del mar, del sudor, o quizás de algo más que no se confesaba ni a sí mismo. Los dos empezaron a sentir que hablaban idiomas diferentes, aunque su amor era el mismo. María escribió con intensidad, intentando acercar a Joaquín, intentando aferrarse a lo que sentía que se le escapaba. Pero cuando llegó la respuesta, el impacto fue duro: palabras neutras, frases prácticas, relatos áridos. Sostuvo la carta entre los dedos, intentando creer que era solo cansancio, falta de tiempo, la vida en el mar. Pero, en su interior, algo le decía que la distancia se abría paso. Era como intentar recuperar un barco a la deriva con la marea. Hubo momentos en que la tensión la desbordó sin previo aviso. María lo sintió cuando tocó la guitarra y su mano vaciló al tocar el acorde. Cuando paseó por el puerto y su corazón se aceleró al ver un barco que no era el de Joaquín. Cuando oyó risas en la taberna e imaginó 1000 escenarios posibles. La duda era una invasora silenciosa, extendiéndose por sus pensamientos como una telaraña. Todavía lo amaba, quizás incluso más que antes, pero el miedo a perderlo comenzó a moldear cada uno de sus gestos. Y eso era lo que la dolía, amar más de lo que tenía la fuerza para admitir. Joaquín también experimentó esta angustia creciente. Empezó a cuestionar cada paso, cada decisión, cada ruta. El mar, que una vez fue su refugio, se convirtió en un espejo cruel. Temía que, al regresar, ya no tendría cabida en su vida. Temía que su amor fuera demasiado fuerte en el papel, pero demasiado frágil ante la realidad. Con cada amanecer en cubierta, sentía que cargaba no solo con cajas y redes, sino con todo el peso de una historia que podía desmoronarse por detalles que escapaban a su control. Y esta sensación de impotencia lo carcomía más que cualquier ola violenta. La tensión entre ellos no provenía de discusiones ni palabras duras. Provenía de lo que nunca se dijo. De silencios densos. De distancias internas. Era como mirar a alguien a quien amas y darte cuenta de que la luz está ahí, pero envuelta en sombras nuevas y desconocidas. María intentó luchar contra ella. Joaquín también. Pero el problema era que luchaban solos, sin unir fuerzas, sin compartir su miedo. Y cuando dos personas luchan juntas, el mundo intenta, pero no puede separarlas. Cuando luchan por separado, el destino encuentra oportunidades. Y fue durante esta fase, en esta atmósfera deprimente que los envolvía, que el mundo decidió intervenir con crueldad calculada.
Porque toda tensión, cuando crece demasiado, necesita un punto de quiebre. Y, para ellos, ese punto no llegaría con gritos ni despedidas. Llegaría con el silencio absoluto, el silencio de una carta que debería haberlos calmado, pero que nunca llegó. Una carta que traía explicaciones, deseos, anhelos. Una carta que lo cambiaría todo, simplemente porque se perdió en el camino. Y, sin saberlo, en ese preciso instante, sus vidas comenzaron a tomar un rumbo sin retorno. Y entonces llegó el momento en que todo se derrumbó, sin ruido ni escándalo, sino con esa crueldad silenciosa que solo el destino sabe usar. María percibió la caída incluso antes de comprender la razón. Era una mañana cualquiera, de esas en las que el sol parecía salir cansado. Esperó al cartero como siempre, con el corazón entre ansioso y protegido. Pero cuando pasó justo delante de su puerta, sintió un nudo en el estómago. No era un día más sin carta. Fue como si algo en su interior lo hubiera comprendido antes que su mente. Algo ha cambiado. Su comportamiento cambió al instante. Se pasó las manos por el vestido como si buscara firmeza, respiró hondo como si intentara reprimir la desesperación. Pero su cuerpo no mentía. Su mirada se volvió más vacía, su respiración más corta. Lentamente regresó a su interior, como si cada paso revelara un nuevo detalle de esa ausencia. Al tomar la guitarra, sus dedos vacilaron en el primer acorde. La música, que siempre había sido su refugio, se volvió áspera, extraña, incómoda. Era como si el mundo hubiera perdido un pilar. Joaquín, sin saberlo, estaba experimentando otra ruptura durante el mismo periodo. La tormenta que enfrentaron en su último viaje fue tan violenta que creyó no sobrevivir. Pasó horas aferrado a las cuerdas, empapado, luchando contra la fuerza del viento. Cuando por fin logró volver a cubierta, exhausto y herido, lo primero que hizo fue recoger la carta que le había escrito a María. Esa carta contenía todo lo que nunca se había atrevido a decirle, el profundo anhelo, el miedo a perderla, el deseo de regresar y quedarse. Entregó la carta al remitente con una nueva, casi ingenua, esperanza. Pero la carta nunca salió del puerto extranjero. Quedó atrapada entre documentos mojados, páginas rasgadas, nombres mezclados por la tormenta. Nadie se dio cuenta. Nadie la corrigió. Nadie se preguntó quién era María do Porto, ni quién la esperaba. Y, en la vida real, así es como las historias enteras cambian de rumbo, por descuido, accidente, mala suerte. Mientras Joaquín creía que su alma había cruzado el océano en el papel, María solo sentía el vacío creciente, la ausencia multiplicada, el silencio ensordecedor. Desde ese día, algo en su interior se rompió por completo. Empezó a dudar de todo. Viejas palabras, promesas, recuerdos felices. Empezó a mirar a las parejas del puerto con una mezcla de envidia y tristeza, como si contemplara una vida que ya no era suya. La guitarra permaneció apoyada en la pared durante días, acumulando polvo, un destino cruel para un artista que siempre había encontrado refugio en la música. Y las noches se hicieron más largas, más oscuras, más ruidosas por dentro. El silencio exterior amplificó el ruido interior. Joaquín, por su parte, no entendía el motivo del cambio de tono en las cartas que empezaba a recibir de María. Escribía menos, con sequedad, como perdida. Le preguntaba si estaba bien, pero sin esa chispa que antaño brillaba en su letra. Sintió que la distancia aumentaba y pensó que era culpa suya por viajar tanto, por no poder regresar aún, por no estar tan presente como deseaba. Pensó en la carta que le había enviado y se aferró a la idea de que, cuando ella la recibiera, todo estaría claro. Nunca imaginó que sus palabras se quedarían estancadas, olvidadas, sofocadas en un rincón de un puerto lejano. La sensación de colapso se intensificó hasta convertirse en un estado permanente. María ya no podía esperar sin sufrir. Joaquín ya no podía escribir sin miedo. El hilo que los unía, una vez fuerte, se volvió frágil como un hilo mojado. Cada día sin respuesta era una nueva grieta. Cada noche de insomnio era un muro que se derrumbaba. Y lo más cruel es que ninguno de los dos tenía la culpa. El mundo simplemente decidió interponerse entre ellos, como una enorme sombra, empujándolos a lados opuestos de la misma historia.
Una historia que, en ese momento, dejó de ser de amor para convertirse en de pérdida. La decisión que lo cambiaría todo no llegó de repente, sino como una lenta acumulación de cansancio, anhelo y desesperación. María se despertó un día demasiado débil para aferrarse a la esperanza. Era como si algo en su interior se hubiera rendido sin siquiera darse cuenta. Se acercó a la ventana, miró el mar con esa mirada que mezcla amor y resentimiento, y sintió un vacío tan profundo que incluso respirar parecía un esfuerzo inútil. Pensó, ya no puedo vivir esperando a alguien que quizá no regrese. Y esa frase, aunque silenciosa, fue la primera decisión real que tomó desde que Joaquín se fue. Pasó todo el día intentando aparentar normalidad. Ayudaba a los vecinos, compraba pan, charlaba mecánicamente con quienes la saludaban. Pero por dentro, se desmoronaba. Con cada gesto, sentía que rompía con algo mucho más grande que una relación, rompía con la versión de sí misma que había esperado incondicionalmente. Por la tarde, se sentó a escribir una carta. Le temblaban las manos. El papel estaba manchado de gotas que no sabía si eran de sudor o lágrimas. Cada palabra se sentía como un corte. Intentó explicar, intentó ser justa, intentó no sonar cruel. Pero, ¿cómo se despide uno de alguien a quien todavía ama? Al otro lado del mundo, Joaquín tomaba su propia decisión, sin saber que el universo los llevaba en direcciones opuestas. Contempló el mar en un raro instante de quietud y comprendió que ya no soportaba la distancia. La reciente tormenta lo había afectado definitivamente. Comprendió que la vida podía terminar en un instante y que no quería que lo último que María conociera fuera la duda. Ese día, decidió pedirle permiso al capitán para cambiar de ruta y regresar a México. Era arriesgado, era inusual, pero Joaquín estaba decidido. Finalmente estaba eligiendo el amor, eligiendo a María. Los preparativos comenzaron de inmediato. Escribió otra carta, breve, pero llena de sentimiento. Dijo que volvería, que nada en el mundo importaba tanto como volver a verla, que deseaba una vida a su lado. Su letra era temblorosa, pero sincera. Selló la carta con un cuidado casi reverente. En el fondo, creía que este sería el hilo que los conectaría de nuevo. No sabía que esta carta también estaba destinada a perderse, tragada por un sistema defectuoso, por manos distraídas, por un destino que parecía jugar con su amor. María, con su carta de despedida en la mano, sintió que todo su cuerpo temblaba al terminar de escribirla. Era como si le hubieran arrancado un pedazo de sí misma. Pensó en romperla. Pensó en guardarla. Pensó en mentirse a sí misma y decir que la enviaría más tarde. Pero no, algo dentro de ella, demasiado exhausta para esperar ni un día más, la empujó hacia la puerta. Caminó hacia el puerto con paso firme, le entregó la carta al mensajero y se dio la vuelta sin mirar atrás. Y, en ese instante, no se dio cuenta de que esto era más que una elección, era una ruptura irreversible. Mientras tanto, Joaquín experimentaba un raro momento de esperanza. Por primera vez en meses, sentía que controlaba su destino. Se sentía libre, decidido, completo. Ya podía imaginar su reencuentro. Imaginó su sonrisa, su abrazo, sus lágrimas de alivio. Creía que todo entre ellos aún podía reconstruirse. La vida había dolido, sí, pero no destruido. Y este pensamiento lo impulsaba hacia adelante, como un viento fuerte que persigue las velas abiertas. No sabía, ni podía saber, que María, en ese preciso instante, estaba cerrando una puerta que él aún consideraba abierta. Al acercarse el final del día, María sintió una extraña paz mezclada con dolor. No era un verdadero alivio, sino una suspensión, como si experimentara el intervalo entre una despedida y su impacto. El mar parecía diferente, más tranquilo, más contenido. Se sentó junto a la ventana y tocó la guitarra después de muchos días. La melodía salió torcida, rota, pero honesta. Era una canción que no pedía nada, que no esperaba nada. Por primera vez, tocó sin imaginar a Joaquín escuchándola desde el otro lado del mundo. Era solo ella, finalmente sola con su propio dolor. Y así fue, sin saberlo el uno del otro, que cada uno tomó la decisión que lo cambiaría todo. María decidió irse emocionalmente. Joaquín decidió regresar físicamente.
Y estas dos líneas, antes tan estrechamente entrelazadas, finalmente se separaron hasta el punto de que tal vez nunca más volverían a tocarse. Fue el comienzo de un punto de inflexión que transformaría su amor en algo que ninguno de los dos podría controlar, algo más grande, más doloroso, más inevitable. Entonces llegó el momento en que el amor, el dolor y la verdad finalmente colisionaron, no en un gesto grandilocuente, sino en uno humano, real y visceral. El reencuentro ocurrió de forma casi anticlimática, como si el mundo hubiera planeado un escenario demasiado simple para un evento tan devastador. Joaquín desembarcó en el puerto con el corazón acelerado, aferrándose a su pequeña maleta como si estuviera sosteniendo su propia vida. Sus ojos tenían un brillo que no había visto en meses. Buscó a María con la intensidad de quien ha cruzado océanos para llegar allí. Y, por unos segundos, creyó que todo se resolvería con un simple abrazo. María estaba en el mercado cuando lo vio. Dejó de respirar. Su cuerpo se paralizó como si el tiempo le hubiera jugado una mala pasada. Joaquín caminó hacia ella con una sonrisa que mezclaba alivio y amor. Pero María no le devolvió la sonrisa. No por falta de sentimiento, sino porque la herida seguía demasiado abierta. La imagen de él atravesando la multitud la impactó con una fuerza nueva y antigua a la vez. Representaba todo lo que había deseado, y todo lo que había temido. Y ver ese deseo y ese miedo materializados ante ella fue más de lo que su corazón pudo soportar en ese momento. Joaquín abrió la boca para llamarla, pero no le salieron las palabras. Su mirada no era la de la mujer que lo esperaba. Era la mirada de alguien que había aprendido a sobrevivir sin esperanza. Una mirada cargada de silencio, preguntas, acusaciones no formuladas. Intentó acercarse, pero cada paso parecía alejarlos aún más. Era como si un muro invisible los separara, hecho de cartas perdidas, noches de insomnio, rumores crueles, decisiones malinterpretadas. Y ese muro ahora era más real que cualquier abrazo. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Joaquín intentó tocarle la mano, pero María retrocedió sutilmente. No fue un rechazo agresivo, fue instintivo, doloroso, involuntario. Un gesto que decía, te amé, pero sangré demasiado en tu ausencia. Abrió la boca para hablar, pero le temblaba la voz. Solo pronunció su nombre, y ese nombre cargaba meses de anhelo reprimido, resentimiento acumulado, amor sofocado. Joaquín sintió que se le encogía el pecho. Esperaba emoción, sí. Esperaba lágrimas. Pero no esperaba la distancia en su mirada. María intentó explicar, pero las palabras no le salían en el orden correcto. Habló de la espera, del silencio, de las cartas que nunca llegaron. Habló de sí misma, no de él. Habló del dolor que soportó intentando proteger su propio corazón. Y, mientras hablaba, Joaquín se dio cuenta de algo terrible. Todo lo que había escrito en las cartas perdidas podría haber evitado ese sufrimiento. Palabras atrapadas en puertos extranjeros, tiradas al azar, olvidadas entre papeles húmedos. Quería decirlo. Quería explicarlo. Quería gritar que nunca la había abandonado. Pero, por alguna razón, sentía que nada de eso importaba ya. Ella lo miró con lágrimas a flor de piel, lágrimas que aún no había derramado. Lágrimas contenidas durante meses de esfuerzo. Dijo que ya no sabía cómo confiar. Ya no sabía dónde depositar su propio amor. Ya no sabía qué esperar de una vida construida sobre la incertidumbre. Y allí, en esa confesión rota, Joaquín vio la verdad más dura: había regresado demasiado tarde. El amor seguía ahí, sí, latiendo entre ellos, pero demasiado herido para sostenerse. Era un amor vivo, pero mutilado. Un amor que existía, pero que ya no podía conmover. El silencio que siguió fue el más pesado de sus vidas. El puerto circundante pareció desaparecer. Las voces se apagaron. Las gaviotas enmudecieron. Fue como si el mundo se hubiera detenido para permitirles afrontar lo que se había convertido en el inevitable resultado del destino: dos corazones que se buscaban, pero ya no podían encontrarse al mismo tiempo. Joaquín comprendió que no podía forzar nada. María comprendió que no podía fingir nada. Y ambos, por primera vez, comprendieron que el reencuentro no era el comienzo de un nuevo capítulo, era simplemente el final del anterior. La parte más amarga llegó después del reencuentro, cuando ambos comprendieron
casi simultáneamente, que el amor no desaparece, sino que cambia de forma. María caminó a casa lentamente, como si pisara terreno desconocido. El encuentro con Joaquín la había removido por completo. Le trajo de vuelta sentimientos que había intentado enterrar, reavivó recuerdos que dolían con solo tocarlos. Pero, junto con todo eso, también le trajo la claridad de algo que no quería admitir ni siquiera bajo tortura. Ya no era la misma mujer que esperaba en la ventana, con cartas contra el pecho. Algo en su interior había madurado a través del sufrimiento. Joaquín, por su parte, se quedó en medio del mercado después de que ella se marchara. Observaba a la gente pasar como si fuera un extraño, aunque ese puerto era el lugar que llevaba en la memoria durante tantos años. Se sentía pesado, con la mente confusa, el corazón destrozado. Había regresado tantos meses creyendo que encontraría a María exactamente como la había dejado, llena de fe, de brillantez, de certeza. Pero la vida no conserva a nadie. El tiempo no congela los sentimientos. Y él, por primera vez, comprendió que la ausencia tiene un precio demasiado alto, incluso para el amor más sincero. María llegó a casa y finalmente se derrumbó. Lloró como no había llorado en meses, no de rabia ni de abandono, sino porque se dio cuenta de que amaba a alguien con quien ya no sabía cómo caminar. El dolor no solo provenía de Joaquín, sino de ella misma. De lo que había perdido. De lo que había sacrificado. De lo que había esperado y nunca regresó. La música intentó salir, pero le falló la voz. La guitarra permaneció en silencio, apoyada en su regazo, mientras miraba al suelo intentando comprender en qué momento la historia dejó de ser amor y se convirtió en una herida. Joaquín caminó hasta la orilla, se sentó al borde de las rocas y contempló el mar durante horas. La carta que había escrito, la que también se había perdido, ardía metafóricamente en su bolsillo, aunque no estaba allí. Repetía mentalmente cada palabra que hubiera querido decir. Pensó en la vida que había imaginado para ambos. Pensó en el destino que había saboteado silenciosamente su encuentro. Y, en medio de esta agitación, una pregunta lo atravesó con la fuerza de una ola gélida. ¿Fue suficiente volver? ¿O volví demasiado tarde? Y esa pregunta lo atormentó hasta que cayó la noche. Cuando la oscuridad cayó sobre el puerto, María encendió una lámpara tenue y se quedó junto a la ventana. Observó el mar con ojos que no pedían nada más. Ni que Joaquín regresara, ni que el tiempo volviera atrás, ni que el dolor disminuyera. Solo observó. Aceptó. Comprendió. Y esta comprensión dolió de otra manera, no era el dolor del abandono, sino el dolor de la irrevocabilidad. Finalmente comprendió que su amor había sido hermoso, verdadero, pero tal vez destinado a existir solo en un espacio entre cartas, recuerdos y sueños. No en la vida concreta, llena de defectos humanos y accidentes irreversibles. Joaquín siguió intentando encontrarla esa noche, pero no tuvo el valor de llamar a la puerta. Se quedó a pocos metros, observando la luz de su casa filtrarse por la ventana. Quería entrar. Quería pedir otra oportunidad. Quería explicarlo todo, incluso las cosas que no eran su culpa. Pero algo en su pecho le decía que insistir sería un acto egoísta. Ella estaba cansada. Estaba herida. Necesitaba paz, no promesas tardías. Se llevó la mano al pecho, apretó la tela de su camisa y respiró hondo, intentando no desmoronarse allí mismo. El punto más bajo entre ellos no fue una pelea, una explosión ni un grito. Fue la silenciosa comprensión de que el amor seguía vivo, pero incapaz de continuar. La herida era demasiado profunda. El tiempo era demasiado cruel. El destino era demasiado preciso al separarlos por los detalles más pequeños, un papel mojado, un cartero distraído, el retraso de un barco. Y, en ese instante, separados por tan solo unos metros y mundos interiores diferentes, ambos sintieron lo mismo, el dolor de amar a alguien que no está perdido, pero que ya no está poseído. El cambio en María comenzó casi imperceptiblemente, como una ligera brisa que entraba por la ventana sin ser invitada. Tras ese reencuentro interrumpido, pasó días en silencio, observando el puerto con ojos que ya no buscaban a Joaquín. Era extraño sentirse así, su ausencia aún dolía, pero la espera, curiosamente, ya no dolía. Era como si su corazón, cansado de luchar contra la corriente, finalmente hubiera encontrado la manera de flotar.
No lo llamaría paz, porque la paz tiene dulzura, era solo un espacio vacío. Pero era un vacío habitable. Poco a poco, empezó a recuperarse. Retomó la música, primero con dedos temblorosos, luego con más firmeza. Cada nota parecía tocar una vieja herida, pero también abrir un espacio para la sanación. La guitarra volvió a sonar como cuando tocaba para sí misma, no para alguien lejano. Los vecinos notaron el cambio. María parecía menos apegada al horizonte, menos dependiente de las noticias, menos inmersa en el miedo a perderlo todo. Aún tenía tristeza en la mirada, pero era una tristeza serena, diferente de la agonía de antes. Joaquín también se enfrentaba a su propia transformación, aunque de una forma mucho más dolorosa. Intentaba trabajar, intentaba caminar, intentaba distraerse, pero la sensación de haber llegado demasiado tarde lo perseguía como una sombra. Cada rincón del puerto le recordaba a María. Cada olor, cada voz, cada ventana iluminada por la noche parecía un eco de lo que podría haber sido. Y lo peor era saber que no era su culpa, y sin embargo sentir que sí lo era. Se había convertido en un hombre dividido, mitad agradecido de volver a verla, mitad destrozado al darse cuenta de que estaba tan distante. Con el tiempo, Joaquín se dio cuenta de que insistir sería injusto. No por miedo al rechazo, sino por respeto a todo lo que había vivido sola. Empezó a observar a María desde lejos, solo para asegurarse de que estuviera bien. La vio riendo con una vecina. La vio comprando telas en el mercado. La vio tocando la guitarra con discreta ligereza. Y este simple acto, verla continuar, abrió una nueva herida en él, la conciencia de que el amor, a veces, solo sigue existiendo cuando dejamos de apretar. Amar también es soltar. María sintió la distancia, pero no como antes. Ahora la distancia tenía otro color, otro peso. Ya no era abandono. Era casi comprensión. En el fondo, sabía que Joaquín aún la amaba. Y sabía que ella también lo amaba. Pero había un muro entre ellos que no se había construido por falta de sentimientos, sino por exceso. El amor había sido demasiado grande para sobrevivir a las imperfecciones del mundo real. Y esta reflexión, aunque triste, comenzaba a transformarse en fuerza dentro de ella. El punto de inflexión emocional se produjo en una noche tranquila, mientras interpretaba una melodía que nunca había tocado. Era una composición nueva, melancólica, pero hermosa, contenía un poco de todo lo que había vivido: amor, pérdida, anhelo, valentía. Mientras tocaba, sintió que algo se ajustaba en su interior, como si finalmente aceptara que amar no significa poseer, garantizar ni aferrarse. Amar, a veces, es reconocer el valor de algo incluso cuando ya no se puede experimentar. Fue en ese instante que comprendió que, a pesar de todo el dolor, no se arrepentiría de haber amado a Joaquín. Y Joaquín, de pie en un discreto rincón del puerto, oyó la melodía que salía de su ventana. No necesitaba verla para saber que era una despedida, no una despedida amarga, sino tierna, madura y humana. Cerró los ojos y dejó que la música fluyera por su pecho. Cada nota era como una carta que finalmente llegaba demasiado tarde. Lloró sin vergüenza, sin contenerse, porque comprendió, irrevocablemente, que esta era la forma más triste y hermosa del amor, la que se transforma, la que no muere, sino que cambia de lugar. Y así comenzó el punto de inflexión, no con un reencuentro perfecto, ni con una declaración dramática, sino con dos corazones que aceptaban que su historia aún existía, pero que ya no encajaban en el mismo espacio. Fue el comienzo de una superación silenciosa, profunda e inevitable. Un renacimiento que no borra el amor, solo le da una forma diferente. Las consecuencias no llegaron de golpe, llegaron en ondas, pequeñas al principio, luego cada vez más profundas, hasta transformar por completo lo que María y Joaquín eran el uno para el otro. El primer día, María se despertó sintiéndose más ligera, pero sin saber por qué. Todavía había esa melancolía en sus ojos, por supuesto, pero ya no era tan intensa. Era como si finalmente hubiera dejado de nadar contracorriente. Empezó a ordenar la casa, a reorganizar pequeños objetos, a limpiar cajones que había evitado durante meses. Cada gesto parecía simbolizar algo más grande, se estaba deshaciendo del peso de los días que había pasado suspendida por la ausencia. Joaquín, en cambio, sintió el impacto de forma más abrupta. Al amanecer, tras escuchar la música,
se dio cuenta de que ya no podía permanecer en el límite entre irse y quedarse. Sabía que forzar cualquier cercanía lastimaría a María, y nunca quiso ser la causa de su dolor. Así que empezó a empacar sus cosas en silencio, doblando ropa que aún olía a mar, guardando objetos que alguna vez tuvieron un propósito y ahora parecían meros recuerdos de un tiempo que nunca volvería. Cada pliegue era una silenciosa despedida a lo que había soñado. María continuó intentando reconstruirse con delicadeza. Regresó al mercado con naturalidad, habló más, sonrió más, no sonrisas amplias, sino esas tímidas que anuncian el comienzo de la curación. Todos lo notaron, pero nadie comentó. Todos lo notaron, pero nadie comentó. Todo el pueblo parecía respetar ese proceso íntimo, como si comprendiera que se estaba recuperando de heridas que aún sangraban discretamente. Le sorprendió que su propio cuerpo respirara con menos esfuerzo. Seguía pensando en Joaquín, por supuesto, pero el pensamiento ya no la aprisionaba. Era un recuerdo, no una prisión. Mientras tanto, Joaquín caminaba por el puerto como despidiéndose de cada detalle. Tocaba con nostalgia las piezas de madera de los barcos, hablaba con viejos conocidos, observaba el horizonte con la misma intensidad que cuando emprendía largos viajes. Sintió la necesidad de partir de nuevo, no por falta de amor, sino porque quedarse sería obstaculizar su camino. Era un dolor extraño, como ningún otro. No era pérdida. Era renuncia. Y renunciar, cuando se ama, duele en un lugar al que ninguna tormenta marina ha llegado jamás. María enfrentó una noche particularmente difícil cuando se topó con una vieja carta de Joaquín, perdida en el fondo de un cajón. La leyó despacio, con la atención de quien relee un capítulo importante de su vida. Lloró, pero no como antes, no era desesperación. Era gratitud mezclada con tristeza. Se dio cuenta de que atesoraría ese amor como se atesora una vieja canción, no para tocarla siempre, sino para mantenerla viva en su memoria cada vez que su corazón la anhelara. Fue esa noche que comprendió que el amor no necesita estar en el futuro para ser verdadero. Mientras Joaquín se preparaba para partir, escribió una última carta. No para recuperarla, ni para insistir, sino para expresarle su gratitud. Le agradeció haberla amado, haber tenido un refugio seguro al que siempre anhelaba regresar, haber conocido a alguien que transformó su visión del mundo. No entregó la carta. La guardó en su bolsillo, cuidadosamente doblada, como quien reconoce que algunas palabras son demasiado importantes para ser pronunciadas. A veces, el silencio es la forma más respetuosa de amar. Y así, mientras la aldea seguía su ritmo natural, algo cambió definitivamente entre ellos. Cada uno siguió un camino que no fue de ruptura violenta, sino de aceptación madura. La vida, por primera vez, pareció asentarse alrededor de las heridas, no para borrarlas, sino para transformar su dolor. Y, en el fondo, ambos sabían que las decisiones que tomaron allí, aunque invisibles para el mundo, moldearían en quienes se convertirían a partir de entonces. Porque nada transforma más que un amor que casi fue, pero no pudo vivirse plenamente. La transformación final de María comenzó como una especie de despertar silencioso. Empezó a caminar por el puerto sin el triste automatismo que antes guiaba sus pasos. Ahora observaba la vida que se desplegaba a su alrededor con ojos más atentos, como si reaprendiera a existir más allá de las expectativas. Descubrió que disfrutaba hablando con un viejo florista, visitando a un pescador mayor que le contaba historias exageradas, paseando sola al atardecer solo para sentir el viento en la cara. La añoranza de Joaquín seguía presente, pero ya no dominaba sus días, era solo un suave eco, no una corriente. La música volvió a ocupar espacios más amplios en su interior. Ya no solo interpretaba melodías tristes, sino también nuevas composiciones inesperadamente luminosas. Era como si su alma, poco a poco, abriera ventanas tras meses de encierro. Los vecinos decían que la casa de María había recuperado el sonido que le faltaba, ese timbre dulce y firme que siempre había marcado su forma de tocar. A veces, se sorprendía sonriendo a media nota, como si se diera cuenta de que estaba sanando partes de sí misma sin darse cuenta. El dolor seguía presente, pero ahora bailaba con la música. Joaquín, por su parte, experimentó una transformación más sutil pero igualmente profunda. Aprendió a llevar su amor por María sin dejar que lo destruyera.
La vida en el mar, antes vivida con evasión e inquietud, comenzó a cobrar un nuevo significado. Decidió que quería ser mejor hombre, no para recuperarla, sino porque ella lo había cambiado. Empezó a escuchar más, a reaccionar menos, a pensar antes de emprender rutas arriesgadas. Sus compañeros notaron que ya no era el mismo. Había calma en sus gestos, firmeza en sus silencios, madurez en su mirada. Fortalecida por su propia experiencia, María comenzó a comprender que el mundo no era tan pequeño como había creído durante sus meses de soledad. Se sentía más dueña de su propia historia, más capaz de tomar decisiones sin miedo. Dejó de esperar que la vida fuera como la describían las cartas y comenzó a vivir como el mar enseña, avanzando con la marea, retrocediendo cuando era necesario, pero sin dejar nunca de moverse. Había algo profundamente liberador en eso, y sabía que la fuerza interior era resultado directo del amor que había experimentado y de la pérdida que había sobrevivido. Joaquín también encontró un nuevo sentido a sus días. Recordó a María sin un dolor agudo, pero con un cariño lleno de respeto. Se repetía que algunos amores te moldean, aunque no duren. En las noches tranquilas en cubierta, miraba al cielo y agradecía la historia que habían vivido. No idealizaba, no romantizaba, simplemente aceptaba. Y esta aceptación le trajo una paz que nunca antes había sentido. Por primera vez, no huía de sí mismo. Era un hombre completo, a pesar de sus defectos, a pesar de su destino. El pueblo sintió esta transformación, incluso sin comprender los detalles. María llegó a ser vista como alguien que poseía una fuerza serena. Joaquín, cuando apareció, fue visto como alguien que finalmente había encontrado su centro. Y este equilibrio, esta profunda maduración, demostró que su amor, aunque no se persiguiera como un romance, había dado fruto en ambos. Fruto que el tiempo nunca borraría. Transformaciones como estas son raras, casi sagradas, nacen del dolor, pero florecen en algo más grande. Y lo más hermoso es que ninguno de los dos intentó borrar al otro de su propia historia. No hubo negación, ni escape, ni odio. Hubo crecimiento. Hubo reconocimiento. Hubo una silenciosa comprensión de que el amor había cumplido su parte, aunque el destino tuviera otros planes. María continuó con la música. Joaquín continuó con el mar. Y, de alguna manera, ambos cargaron, ligeros y maduros, con todo lo que habían vivido juntos. Porque algunas historias no terminan cuando termina el romance. Terminan cuando ambos finalmente logran respirar y seguir viviendo. Su relación no terminó con un reencuentro definitivo ni con abrazos finales, estuvo marcada por una aceptación serena, casi poética, de lo que la vida suele hacer con el amor verdadero, transformarlo en recuerdo, no en fracaso. María caminaba por el puerto en una mañana particularmente tranquila. El viento era suave, el mar estaba bajo y las gaviotas surcaban el cielo con ese sonido agudo que siempre anunciaba el comienzo de la temporada. Ya no buscaba a Joaquín. Ya no buscaba barcos. Simplemente caminaba. Era la primera vez que todo su cuerpo parecía estar en armonía con esta nueva realidad. Ese mismo día, Joaquín se preparó para partir de nuevo. No con la prisa desesperada de quien huye, ni con la expectativa de alguien que regresa con planes. Partió en paz. Empacó sus pocas pertenencias, miró a su alrededor una última vez y respiró hondo, como si quisiera conservar el aroma del puerto que lo había formado y que ahora lo liberaba. Uno de los marineros le preguntó si quería despedirse de María, pero Joaquín se limitó a sonreír. Había demasiado amor como para transformarlo en una despedida formal. Io ne guardo dormito